Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Y que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí en Busco en Ti, donde estás no es el final. Y bueno, pues muy agradecida con Dios, con la oportunidad de un nuevo amanecer, una nueva oportunidad y sobre todo de agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos da. Hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema ¿qué dices de ti mismo? Y bueno, quizá si al escuchar esta pregunta nos tenemos que dar un tiempo, quizá unos segundos, quizá un minuto o quizá más tiempo, porque necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos y responder esta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás de nosotros, ¿verdad? Y en base a esas características es como a veces nosotros nos definimos. Así es de que es una pregunta para reflexionar. Y bueno, quiero empezar por que con nosotros, ¿qué es lo que decimos de nosotros mismos? Va a ir en función, pues, con nuestras acciones, por lo que hacemos. También va a ir en función de lo que decidimos, ¿verdad? Considerando nuestros principios, nuestros valores, a lo que nosotros le damos ese valor más importante, es quizá como nosotros decimos de nosotros mismos. O también va a depender de lo que conocemos de nosotros mismos, ¿sí? De la información que tenemos de nosotros mismos. Y también considero que vamos a contestar esta pregunta por la condición en la que nosotros nos sentimos. Y a eso me quiero referir a la identidad que tenemos. En base a esto, vamos a poder responder. Y puede ser que haya algunos otros factores, pero bueno, esta mañana he considerado estos cuatro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices? ¿Será por tus acciones, por tus decisiones, por esa información que tienes de ti mismo y o puede ser por la condición, ¿verdad? Tu identidad que tienes. Bueno, escuché muy recientemente dos frases que quiero compartírtelas. Dice que el hombre llega a ser como aquello que adora. Quiero repetirlo, dice, el hombre llega a ser como aquello que adora. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta que nosotros hay en nuestro corazón, es un corazón que tiende a adorar, que tiende a colocar algo siempre y es a lo que se inclina cada día, a lo que se esfuerza cada día, a lo que le da mayor importancia y en eso se enfoca. Y en nuestro caminar no nos damos cuenta hasta que tenemos que tomar o hacer un alto en nuestra vida. Y la otra frase es que tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Podemos decir que, uy, no, yo soy una persona muy alegre y puedo decirlo, ¿no? Pero mis acciones demuestran que estoy triste, que me siento a lo mejor nostálgica o probablemente muy preocupada. Y recientemente estaba con unos amigos y nos hacíamos la pregunta de, ¿cómo estás? Y como decimos siempre, bien, ¿verdad? En automático, bien. Pero si realmente hiciéramos una reflexión de cómo nos sentimos, le diríamos a esa persona, tienes 3 o 4 horas para escucharme porque realmente tengo muchas cosas, ¿no? Así es de que, pues esta frase de tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, es por lo que nosotros hacemos. Y bueno, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices ante alguna oportunidad que se te presenta? ¿Qué dices ante un problema, ante una prueba, ante alguna tempestad que se presenta en la vida? Puede ser de salud, puede ser económica, puede ser emocional, puede ser de la familia, puede ser personal, puede ser en la escuela, ¿no? En el trabajo, bueno, en todas las áreas de nuestra vida, inclusive hasta en el propio domicilio donde vivimos, ¿verdad?
no faltan algunas situaciones que se presentan y cómo nosotros, qué decimos de nosotros mismos ante cualquier situación adversa que se pueda presentar. O qué decimos de nosotros mismos ante las fallas, porque a veces ni siquiera nos aceptamos que podemos fallar. Queremos siempre no fallar, ¿verdad? Que en todo salgamos perfectos o que no hay errores en nosotros. ¿Qué decimos de nosotros mismos? Y una cuarta que te quiero decir, ¿qué decimos de nosotros mismos ante una bendición? ¿Nos volvemos agradecidos o simplemente decimos, bueno, pues esto me tenía que suceder porque me porté muy bien o porque lo hice correctamente y nos olvidamos que no es por nuestras obras, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos bendice cada mañana y cada día? Bueno, pues quiero tomar una porción de la escritura para que nosotros reflexionamos en qué decimos de nosotros mismos. Y quiero llevarte al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Y dice así, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y continúa el capítulo 14, el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, esto anteceden algunos versículos en donde nos habla que pues Zacarías y su esposa Elizabeth eran de edad ya avanzada y ellos tenían el anhelo de tener un hijo, pero nos dice la escritura que ella era estéril. Sin embargo, en un momento en el que Zacarías, que era sacerdote, nos dice la escritura que él era de la clase de Abías y que inclusive también Elizabeth era de las hijas de Aarón. O sea, ambos conocían la ley, ambos conocían las bendiciones de Dios, pero bueno, tenían esta circunstancia y posiblemente un problema como familia, tal vez pueda ser que se sentían tristes de no poder tener hijos. Y sin embargo, bueno, nos habla la escritura en este versículo 13 que leímos, dice, pero el ángel, se le aparece el ángel precisamente en un tiempo en el que Zacarías estaba de servicio ante la presencia del Señor, y entonces le dice que no tema, le dice no temas, porque tu oración ha sido oída. Y aquí yo quisiera detenerme unos momentos porque, ¿sabes? Yo creo que aquí podemos encontrar hasta esta parte de la porción tres cosas que podemos considerar nosotros, que nosotros somos respuesta de una oración, que tu vida y la mía, aunque digas, bueno, pues es que quién sabe si mis papás realmente me deseaban, pues sí, yo te puedo asegurar que sí, que eres respuesta de una oración. Porque los pueblos y las personas, cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos siempre que envíe ángeles, le pedimos que nos ayude, le pedimos que en nuestros gobiernos haya personas justas, le pedimos que, pues que haya personas que nos puedan ayudar. Así es de que nacen de esas oraciones, nacen personas. Y así que yo te puedo decir que, ¿qué dices de ti mismo? ¿Eres tú respuesta de una oración? ¿Puedes decir eso? Lo que yo digo de mí mismo es que soy respuesta de una oración. ¿De quién? Pues no lo sabemos, pero seguramente muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, me atrevo a decir que todos los que me están escuchando, somos respuesta de una oración, de una petición de un hombre y de una mujer o de una sociedad que anhela que nazcan personas que traigan buenas nuevas, personas con temor de Dios, personas que podamos encontrar soluciones a este mundo. Bueno, la segunda es que dice que muchos se regocijarán de su nacimiento. Tú puedes decir de ti mismo que tú eres o tu nacimiento fue un regocijo. Pues
No importa esas circunstancias en las que hayas nacido, no importa si pues naciste en un hogar a lo mejor disfuncional o a lo mejor puedas decir, no, pues yo hasta donde sé, creo que no fui dentro de los planes de mis padres. Pero yo creo que es un momento para que veamos que verdaderamente nuestro nacimiento fue un regocijo. ¿Para quién? Para Dios, porque Él nos hizo, nos formó con sus manos, sus manos nos hicieron y nos formaron. Así es de que verdaderamente para Dios somos un regocijo. Y también dice, más adelante dice, otro punto sería, por ejemplo, dice, porque será grande delante de Dios. ¿Tú puedes decir de ti mismo que eres grande delante de Dios, como fue este hombre, Juan? Pues a veces lo dudamos, ¿verdad? Decimos, no, pues no creo que yo sea grande delante de Dios. Pero yo creo que esto es lo que nos enseña la palabra, que estas expresiones, como hasta ahorita, podamos considerarlo en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y ese propósito es que somos respuesta de una oración, que hay regocijo en el cielo por tu nacimiento, por mi nacimiento. Hay un regocijo también porque somos grandes delante de Dios, aunque nosotros nos sintamos a veces tan pequeñitos y decimos, no, pues ¿qué somos, no? Pero delante de Dios, porque a Él le agrada nuestra vida. Él nos las dio, Él nos concedió la vida. Y mira, también dice hasta aquí, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, este hombre, Juan, pues fue una respuesta, y más allá de una respuesta, los propios profetas del Antiguo Testamento hablaban de Juan, hablaban de esa voz porque más adelante le preguntan a Juan y le dicen, oye, ¿tú quién eres? Pero bueno, no me quiero adelantar porque vamos a llegar ahí. Vamos a continuar leyendo los siguientes versículos que también nos van a enseñar una parte de lo que podemos decir de nosotros mismos. El versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí nos enseña que él iba delante de nuestro Señor Jesucristo y también con él el espíritu, dice, y el poder de Elías. Venías a cumplir un propósito de parte de Dios. Así es de que, ¿qué puedes decir de ti mismo? ¿Que tu vida tiene un propósito? Sí, ¿verdad? ¿Estás convencido que verdaderamente tu vida tiene un propósito? Pues yo deseo que sí, con esa convicción, digamos, hoy en este día, Señor, yo sé que mi vida tiene un propósito, que yo soy respuesta de oración, que mi vida es grande delante de ti, no por lo que yo soy, sino por lo que tú haces a través de mí. Bueno, vamos a continuar, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Bueno, este versículo nos también remonta a un profeta, en donde en Malaquías 4, 5, 6, versículos 5 y 6, nos habla acerca de eso. Nos habla acerca de que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Entonces, aquí podemos encontrar dos cosas. La primera es de que ya un profeta, el profeta Isaías, hablaba de la vida de Juan, que él iba a ser esa voz que clama en el desierto. Y también podemos encontrar algo que esperaba el pueblo de Dios, y era que el corazón de los padres volvía al de los hijos y el de los hijos a los padres. Había, ¿verdad? Toda una razón, todo un plan, todo un proyecto de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de considerar y escuchar la voz de Dios para conocer cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque definitivamente no hay nadie que diga, pues yo no tengo un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito. Vamos a leer más adelante, dice, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Vuelvo a lo mismo, vuelve a reafirmar ese propósito en la vida de Juan. Y ahora nos vamos a ir eh, al versículo, ahora vamos a pasarnos al Evangelio de Juan, a ver qué nos habla acerca de Juan el Bautista. Dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, nuevamente, ¿cómo nos reafirma aquí? Que fue enviado de parte de Dios. ¿Te acuerdas que en Lucas también vemos que fue una respuesta, ¿verdad?, de una oración y que Dios escuchó la oración de sus padres y les concedió tener este hijo? Bueno, ¿por qué? Porque tenía un propósito. Cuando a lo mejor los padres ya no consideraban porque ya estaban avanzados en edad, y no solamente eso, sino que ella era estéril, Elizabeth. Y sin embargo, conocemos que para nosotros lo que es imposible, para Dios lo es posible. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? ¿Que eres enviado de parte de Dios? Pues eso es lo que nosotros tenemos que decir de nosotros mismos, que somos enviados de parte de Dios y que escuchamos en la medida de que todos los días tenemos esa comunión con Dios, en el que escuchamos su buena voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Y dice el versículo 8 de Juan capítulo 1, dice, no era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz. Eso es lo que nosotros debemos decir. No soy yo, sino somos testimonio de la luz que hay en nosotros. ¿Y quién es la luz? Cristo, Cristo en nosotros. Bueno, dice más adelante en Juan capítulo 1, versículo 19, dice, que sacerdotes y levitas se acercaban para preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos encontrado, verdad? Nos hemos encontrado con esta pregunta que nos hacen, ¿y tú quién eres? Y no solamente que nos la haga, sino nosotros mismos. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? No sé qué. ¿Por qué nací en esta ciudad? ¿Por qué nací en esta época? En esta familia, en esta colonia, en esta población, etcétera. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta a una edad a lo mejor en cuanto estamos por decidir qué vamos a estudiar, qué queremos hacer en la vida, qué queremos llegar a ser cuando seamos grandes. Y nos hacemos esta pregunta, pero pasan los años y no nos la contestamos. Como que entramos en la corriente, ¿verdad?, de la cultura. Y bueno, ya entramos a la escuela, ya terminamos un ciclo, pasamos al otro, etcétera, etcétera. O se nos pueden presentar situaciones en las que entramos a trabajar, nos olvidamos del estudio, a lo mejor ya nos casamos, y bueno, nuestra vida pareciera que va sin rumbo. Sin embargo, ¿qué dices de ti mismo? No importa ahorita en qué situación estemos, pero es un momento en que nos podemos hacer esta pregunta, pero no solamente hacérnosla, sino responderla, ¿verdad? Y cómo la palabra nos enseña para poder encontrar esas respuestas, porque solamente a través de la palabra es que las vamos a encontrar. Imagínate este hombre, Juan, cuando él identificó que esa profecía del profeta Isaías, él era la respuesta para que viniera esa voz y que clamara en el desierto, ese arrepentimiento y preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros para contestar esta pregunta tenemos que encontrarnos en la palabra, tenemos que leer la palabra para poder encontrarnos ahí. ¿Cuál es el propósito? Dios nos va a hablar de quiénes decimos que somos nosotros cuando nosotros nos encontramos en la palabra. Entonces, continuó en este mismo versículo y le hacen esta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Y vamos a ver qué es lo que contesta Juan. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué es lo que clama? Él clamaba, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, ahí él se da cuenta. Ok, esta es mi labor y esto es lo que voy a hacer. Este es mi propósito para el cual
he sido enviado y por el cual también fui respuesta de una oración. Más adelante en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también nos habla que cuando nosotros entendemos nuestra razón, ese propósito en nuestra vida, vamos a encontrarnos y vamos a poder ver a Cristo en nuestra vida. Vamos a poder encontrar que hay una unión de nuestra vida con Cristo. Es decir, Juan pudo decir, lo que yo estoy haciendo tiene que ver con Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que considerar, que todo lo que hagamos o lo que en el lugar en donde estemos, tiene que ver con Cristo. Después, más adelante en el versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos quién envió a Juan, que es preguntado, ¿por qué Juan bautizaba? ¿De dónde sacó eso Juan? Pues sabía que él había sido enviado. Te recuerdo que un poquito al principio leíamos, ¿verdad? Que él había sido, él era grande delante de Dios y había sido preparado para cumplir un propósito. Él se sabía enviado. Entonces, ¿qué decía de sí mismo? Yo fui enviado. Fue enviado para preparar el camino, pero no solamente para prepararlo, para encontrarme con Cristo. Esa labor que yo tenía que hacer, pienso que así decía Juan, o sea, yo lo que voy a hacer, pero mis ojos van a ver a Cristo en lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que tenemos que decir de nosotros mismos. Así es de, ¿qué dices de ti mismo? Bueno, quiero hacerte, ahora sí que ahora fue de puras preguntas, pero quiero hacerte 5 preguntas. ¿Crees que eres respuesta de una oración? Sí, sí, ¿verdad? Sí, esa tendría que ser nuestra respuesta correcta. Segunda, ¿que eres enviado de Dios? ¿Crees que, o sea, eso puedes decir de ti mismo? ¿Que eres enviado de Dios? Bueno, y ahí tendríamos que decir, ¿para qué? Para completar, ¿verdad? Y poder entender cuál es esa visión que hay en nuestro corazón de parte de Dios para cumplir un propósito. Siguiente pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Que estás lleno del Espíritu Santo? ¿O que solamente los días domingos? ¿O que solamente cuando lees la palabra? No, tenemos que decir de nosotros mismos que estamos llenos del Espíritu Santo para cada día, cada instante, caminar de la mano de Dios. Dios quiere caminar con nosotros. Dios nos toma de su mano para que podamos hacer cada actividad, pero tenemos que de esa manera sentirnos llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que habla a nuestro espíritu. Recordemos que somos integrales, espíritu, alma y cuerpo, y que esa comunión con el Espíritu de Dios es a través de nuestro espíritu. Con esa finalidad está en nuestro corazón, porque es quien nos habla, quien nos recuerda, quien nos ministra, quien nos instruye en la palabra de Dios, el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos en oración, le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestro espíritu. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Que eres testimonio de la luz de Cristo? Si tú eres testimonio es porque has visto la luz de Cristo, porque tus ojos han visto a Cristo. ¿Y cómo lo hemos visto? Cuando lo hemos reconocido, cuando sabemos que lo necesitamos y que queremos que Él habite en nosotros. Somos testimonio de esa luz de Cristo. Y siguiente y última pregunta sería,
¿Qué dices de ti mismo? ¿Crees que las escrituras hablan de ti? Ah, caray. Como que yo cuando me hice esta pregunta dije, sí, de verdad, pues yo me puse a buscar, ¿no? Y a veces decimos, uy, pues es que es un libro tan grande, ¿a cuándo me voy a encontrar? El Espíritu de Dios nos va a guiar a través de la Escritura cuál es ese propósito. ¿Recordás que nuestro Señor Jesucristo también al momento en que empezó su ministerio, ¿verdad? Precisamente abrió en el profeta Isaías y él pudo darse cuenta, y no solamente él, porque él sabía, ¿verdad? Él tenía muy clara cuál era la razón por la cual venía al mundo. Y esa razón era porque nos amó, porque Él nos amó primero, porque Él nos quería salvar, porque Él nos quería rescatar, porque estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, y Él nos movió, nos trasladó a la luz, nos vino a salvar. Bueno, pues quiero decirte que a veces nosotros, lo que decimos de nosotros mismos, nos describimos por lo que no hemos podido soltar. Sí, a veces nos describimos porque no he perdonado a alguna persona, nos describimos y actuamos en base a ese rencor, a ese resentimiento y nuestras acciones, nuestras decisiones, decimos, no, es que esto definitivamente creo que no hay, no podría yo, es muy difícil, es muy grande esto que por lo cual he sido lastimó mi corazón y no queremos perdonar, o sea, no queremos soltar. Y en base a eso, nos definimos por lo que decimos de nosotros mismos. Eh, a veces con las expresiones de, es que eso es muy difícil, ¿no? Y es la manera en que es como estamos diciendo de nosotros mismos. Además, también nos describimos o decimos de nosotros mismos lo que vemos en las otras personas y que no nos agrada, ¿no? Decimos, ay, es que esa persona, pues a lo mejor es muy acelerada, ¿no? Y lo que pasa es que también nosotros, o sea, no nos, dice por ahí un dicho, lo que nos choca, nos checa, ¿no? Y es una manera de que podamos identificar qué es lo que decimos de nosotros mismos. Ay, es que no, es que esta persona es de verdad muy difícil. Pues es lo que estamos diciendo de nosotros mismos. Ay, es que esta persona, no sé, habla mucho, ¿no? No me deja hablar. Pues es lo que estamos diciendo de nosotros mismos. Y es algo que tenemos que reflexionar en ello. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya estamos a unos minutos de terminar, quiero llevarte a lo que un hombre expresó y que pues nos hace reflexionar, que verdaderamente somos, deberíamos de expresar a nosotros mismos que somos en Cristo, somos amados. Eso lo dijo Pablo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso era lo que él decía de sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Qué decía de sí mismo? Que Cristo lo amaba. Y eso es lo que quizá nosotros deberíamos de decir a partir de ahora, o si tú ya lo tenías considerado, qué bueno, porque es una bendición para nuestra vida. ¿Qué decimos de nosotros? Que Cristo nos ama. Y tan grande fue su amor, dice este versículo, que se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó por ti y por mí. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Que Cristo te ama? ¿Que se entregó por ti? Y que ahora, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más. Ahora Cristo vive en mí. Bueno, pues estamos llegando al final. Deseo que hayamos aprendido juntos, ¿verdad? De este mensaje que decimos de nosotros mismos, que tengamos cuidado de las palabras que expresamos de nosotros mismos y no solamente de las palabras, de los propios pensamientos
que hay en nuestra cabeza y que tenemos que ir renovando, porque también la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo para que podamos pensar en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, todo aquello que tiene alguna virtud. En eso debemos de pensar y ser una expresión precisamente de lo que nosotros vamos entendiendo cada día en el amor de Cristo. Porque el conocer a Cristo excede todo conocimiento, todo absolutamente. Así es de que, pues, tenemos una tarea en la que cada día debemos de reconocer y lo que decimos de nosotros mismos, tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos palabra no solamente hacia los demás, lo estamos diciendo hacia nosotros mismos. Por eso Jesús nos enseñaba a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así es de que lo que decimos de nosotros es lo que nosotros también estamos diciendo de las demás personas. Bueno, pues recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí te esperamos en Sembrando Palabras de Vida. Bendiciones.